Bueno, ya se habrán dado cuenta por qué hablamos de venganza y por qué hablamos del subgénero de violación y venganza. Es claro desde el primer momento de la película que nos estamos encontrando con un personaje femenino que, como señalé antes, se encuentra dentro del estereotipo norteamericano de rubia tonta, vive con sus padres, o sea, tiene todos los males que a los norteamericanos los afectan y les molestan, pero sin embargo es una gran vengadora. Toda la primera Totalmente. parte del film, los primeros 15 minutos, lo que nos muestran un poco es cómo es el modus operandi de Cassandra o de Casey, ¿no? Ir a un boliche, hacerse pasar por una mujer borracha, dejarse llevar por un hombre a su casa y en el momento en el que está por ser abusada, sale de ese estado de embriaguez para marcarles la idea de que lo que están haciendo es abuso o violación. Como siempre, marcamos una escena que nos parece clave, determinante, porque condensa como la mayor cantidad de ideas que va a proponer el film. Acá se pudieron haber dado cuenta que la escena más importante es la de McLovin, o sea, el momento en el que ella está en la casa de ese personaje que tanto nos gustó en Superbad, justamente por el hecho de que podemos ver el arranque de la secuencia y el final. En la primera parte no lo vemos, nos quedamos con la duda de si ella es o no es una asesina, cosa que la película construye de manera muy interesante porque si miramos con atención, la única muerte violenta que hay a lo largo de la película es la de ella. Sí. No vemos la de Nina, además la de Nina es un suicidio, no vemos otras muertes, solo su propia muerte. En la escena con McLovin se deja en claro el hecho de que ella no mata, sino que venga a partir de la idea de poner un freno en función de lo que Nina no pudo hacer por el estado en el que estaba. La escena se cierra con ella en su casa diciendo good night Nina y dejándonos en claro que todo eso que pasa no es solamente por ella, sino también por alguien más, que va a ser el centro de la película, por decirlo de alguna forma. Exacto, la película, por eso decíamos que también era importante nombrarlo de los Oscar y demás que haya ganado como guión, porque lo que triunfó acá es la narrativa femenina también en algún punto. Y en eso que decía Canela y linkeándolo, vamos a ver algo que se va a dar en estas películas y que también pudimos haber visto un poco en The Slumber Party Massacre, que tiene que ver con la idea de colectivo femenino, ¿sí? Nosotros veníamos pensando, y después ya vamos a hablar cuando hablemos de The Depend, o como se llame, de un poco de lo que pasa con estas venganzas en las películas a raíz de una violación. Vamos a ver que casi siempre las películas se refieren a una violación, una especie de ojo por ojo, ¿sí? O sea, bueno, le pasó esto y la protagonista misma es quien venga o algún familiar es quien venga esa violación. En este caso lo que va a suceder es que es colectivo, totalmente colectivo, así como en The Slumber Party Massacre la solución, cómo asesinan a este loco que las persigue con un taladro, tiene que ver con una solución colectiva. En este caso va a suceder lo mismo, en realidad ella es una vengadora por todas, ¿sí? Y lo que plantea es un poco eso, como una idea cíclica de perpetuar esa idea de venganza. Por eso hablamos quizás de las representaciones de la venganza y me parece que no es nada casual dos cosas. Una que, por ejemplo, la película se tradujo el título en algunos países como Hermosa Venganza, ¿sí? Que eso no se ha hecho en otras películas de Rape and Revenge porque a veces vincular la palabra hermosa con algo que tiene que ver con venganza quizás no es lo mejor, en este caso sí lo fue. Y después otra cosa más, la protagonista, que se llama Cassandra, con todo el peso que tiene Cassandra, como dentro hasta de la mitología griega, como aquella que viene a aportar un poco la idea de las profecías, pero sabiendo que vaticinar el futuro, como ella, que en realidad tiene todo muy en claro y demás lo que está sucediendo, no pasa nada si en realidad los otros no te creen, que es lo que viene un poco a significar el mito de Cassandra dentro de los griegos, dentro de la mitología griega, y acá me parece que un poquito se puede llegar a vincular porque es algo un poco así, tiene que haber una aceptación social mucho más grande que para comprender que eso que se hace está mal. Y en esa misma línea nosotros habíamos leído algunas entrevistas a la directora y ella decía que ella creció en toda su vida, en los 90 sobre todo, viendo películas en las que los hombres emborrachaban a las mujeres, violaban a las mujeres, pero siempre desde un punto de vista gracioso, simpático. Entonces ella creció naturalizando absolutamente eso. Eso después cada uno lo interpelará del modo en el que lo interpele. Obviamente no nos vamos a meter con la interpretación de cada uno, pero me parece maravilloso también todo eso y que ya haya podido condensarlo de esa manera y de esa manera tan contrastante con lo estético, como bien planteaba Kane en la introducción, con una música hermosa, una selección de un soundtrack divino y además unas imágenes totalmente preciosistas, construidas de un modo hermoso. Entonces me parece que se logró muy bien eso.
Sí, igual también lo que hay que señalar, que me parece que no tiene que ver con una cuestión de interpretación, de cómo interprete cada uno la película, sino que la bajada de línea directa de la película tiene que ver con intentar desnaturalizar la idea de que... Ah, no, sí, eso sí, obvio. No, o sea, de que no... A ver, que ella lo resume un poco en el encuentro que tiene con la decana, ¿no? Como, bueno, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, a veces no necesariamente. A veces, y de alguna manera, los testimonios de las víctimas tienen que tener el mismo peso que la supuesta no culpabilidad de quien es acusado, por lo menos desde mi punto de vista. Y la película lo que demuestra es eso, es todo, es ese proceso de venganza, es un proceso de intento de desnaturalización de esa idea de emborrachar a una mujer y violarla. Es gracioso, lo hice porque era pibe, porque éramos chiquitos, no lo entendíamos, ahora somos hombres y lo entendemos. Yo creo que lo que tiene interesante esta película, y es lo que hace que se la denomine comedia negra, es justamente cómo contrasta la gravedad de un tema con una estética, como dijo Mariana, ultra edulcorada. Con una música noventosa, con personajes noventosos, con colores sumamente infantiles, todo su comportamiento es sumamente infantil, y a pesar de eso hay una bajada muy clara en relación a las consecuencias de los actos que cometemos cuando somos más jóvenes. Nosotras charlamos un poco, porque ya habíamos charlado la película cuando la vimos la primera vez y lo volvimos a charlar hoy, que el final también puede hacer un poco de ruido, o sea, no sé qué es lo que les habrá pasado a ustedes con el final. Yo creo que si hay algún componente de comedia negra se filtra solo en el final de la película, y tiene que ver justamente con toda esta cuestión de cómo ellos deciden liquidar el asunto, terminar el asunto como si nada hubiera pasado, y como mencionó Mariana antes, que ahora no me lo estaría mencionando, lo cual sería muy provechoso para mi persona, si dejo hablar boludeces, el hecho de que ella es construida al final de la película como una especie de heroína o de mártir de la causa, ¿no? De esta causa colectiva que mencionaba Mariana antes, que también se puede sintetizar, si lo queremos enlazar, con el momento en el que ella le deja a su jefa, Laverne Cox, creo que es, la mitad del corazón con su nombre, como una idea de que la idea de venganza es algo que se tiene que traspasar de mujer a mujer y de generación en generación. Y de que es un trabajo colectivo, de nuevo, reforzando eso. Sí, a mí ese final me parece correcto en algún punto, pero no me interesa tanto esa idea de construir más mártires. Me parece que ya son suficientes. Entonces me parece que ese final termina siendo un poco ambiguo y demás, pero a eso me refería con que cada uno tendrá sus interpretaciones y lo interpelará de distintas maneras. ¿Sí? No somos quienes para decir si el final está bien o el final está mal. Es la visión de ella, pero también es una visión muy femenina de lo que es una venganza, y acá sí podemos vincular con lo que ya les adelantamos antes, que tiene que ver con el libro de Virginie Despentes, con la teoría King Kong, en la que en un momento ella, en el libro, muy brevemente les cuento, en realidad es autobiográfico, ella cuenta un poco, ella fue víctima de una violación, y cuenta bastante el episodio, y cuando cuenta el episodio de lo que sucedió y demás, habla sobre cómo no se pudo defender en ese momento, aún teniendo, por ejemplo, una navaja en su bolsillo, y en su vida cotidiana, habiéndola sacado un montón de veces, ella pertenecía como a la subcultura punk en ese momento, y en el momento de la violación ella no la sacó para defenderse, y muy por el contrario, lo que pensó continuamente fue que no encuentren esa navaja para que no me hagan daño a mí misma. Entonces después ella hace como un pensamiento crítico a sus adentros y dice, ¿por qué no me pude defender? Y empieza a hacer como una deconstrucción del pensamiento femenino en el tema de que estamos educadas probablemente para no defendernos ante esas situaciones, porque hay como una especie de inmovilidad mental ante esa imposibilidad de controlar la situación que se nos viene encima tan indefectiblemente. No tenemos escapatoria ante eso, y lo único que podemos hacer es rogar porque nuestra vida sea respetada. Entonces, lo que ella va a decir es que las películas que tratan sobre el tema, y va a citar específicamente I Spit on Your Grave y The Last House on the Left, y otra más de Abel Ferrara. Y MS-45 de Ferrara. Exacto, y va a nombrar esas tres películas y va a decir que, por ejemplo, esas tres películas en las que la protagonista o alguien muy cercano a la protagonista se venga de una manera brutal, con armas, con golpes y con todo eso, en realidad es una fantasía masculina de venganza, porque la realidad es que las mujeres no tenemos eso a nuestro alcance, no porque no lo tengamos, vamos a pensarlo como algo más simbólico, ¿no? Más representativo, sino porque tenemos un montón de barreras mentales también para hacerlo, y hasta a veces también se refiere un poco a lo literal.
Dice, tipo, hay cosas físicas con las que no nos podemos enfrentar con un tipo probablemente que mide el doble que nosotras. Entonces, dice, son fantasías masculinas. Entonces lo que ella plantea es que tiene que haber también como, lo deja entre líneas, porque tampoco es que se extiende demasiado en esto, a nosotras nos pareció interesante extraerlo, pero la idea acá, entonces la pregunta que abrimos es, tipo, ¿cómo sería una representación femenina real de una venganza luego de una violación? Y me parece que en este caso tenemos un primer ejemplo del género Rape and Revenge muy bien tomado, desde esta idea de comedia negra, lo que sea, pero está muy bien tomado porque sabemos que nace y viene desde una mujer precisamente, entonces me parece mucho más realista. Sí, también hay que tener en cuenta que hay una distancia en este caso, porque quien es la vengadora no es quien sufre el acto de violencia, entonces claramente funciona como un ejemplo y es un ejemplo piola porque nos desmarca un poco todo eso que decía Mariana de, no sé, me acuerdo de Escupiré sobre tu tumba, escenas de violaciones, o sea, en la que ella viola con una escopeta a uno de sus violadores. Digo, cuestiones que están en el imaginario más masculino. Exactamente, total. Porque ahí es donde está el punto y creo que es por eso que pusimos esta película también, porque todo ese género que se denomina violación y venganza y que se construye en función de una mujer que venga a sus violadores, es construido desde la idea que tiene un hombre de lo que una mujer debería hacer en el caso de ser violada. O sea, en ningún momento los personajes femeninos son pensados desde una cuestión o desde un lugar propio de la mujer. Entonces, esta película lo que hacía de alguna manera tangencial era poner en el tapete la idea de, bueno, cómo se construye la venganza por una violación escrita y dirigida por una mujer. Y ahí aparece un punto que a mí me parece importante, que tiene que ver con el hecho de que a lo largo de toda la película lo que demuestra Cassandra es que la idea de venganza no es la de ejercer violencia sobre los cuerpos. O sea, no hay ningún acontecimiento traumático en términos de lastimar a otro a lo largo de la película, salvo lo que le pasa a ella misma, que es cometido por un hombre. O sea, la idea de venganza que maneja Cassandra, o que por lo menos yo pienso que maneja, es la idea de tener control. Para ella poder vengarse es tener control de la situación, y de alguna manera eso viene como en oposición al no control que tuvo Nina en el momento de ser violada, cómo su vida cambia por completo desde aquella situación. A mí me interesa un poco esa punta, me interesa pensar lo que plantea Despentes y pensar también, bueno, ¿cómo se vengaría una mujer? ¿Existiría violencia? ¿Se ejercería violencia sobre el cuerpo del otro? ¿O iría más por este lado que es una suerte de venganza como un poco más intelectual y retorcida, ¿no? Sí, totalmente. A mí me parece que es como fuerte también desde como mujer misma. O sea, es fuerte también pensar que todo aquello que nosotras perseguimos con este subgénero de Rape and Revenge, sobre todo las que consumimos mucho terror, que por mucho tiempo lo pensamos también como empoderante y demás, como esta mujer que tomó y por la fuerza se vengó de todos. Y de golpe pensarlo de otra manera, me parece que te interpela mucho, o sea, y empezás a pensar las cosas desde otra manera. Y esta película, estemos de acuerdo o no con la lectura, lo que sea, digamos que por lo menos nos abre cuestionamientos, y eso para mí ya es suficiente como para felicitar a la directora, ¿sí? O sea, por lo menos abre esos cuestionamientos. Y me parece que esta película haya sido premiada, por ejemplo, aún más. Y además una película que también es autocrítica y tiene un montón de cosas que también a veces se sacan en pos como de quedar bien de la corrección, que Despentes en ese sentido no conoce lo que es la corrección, porque el libro es maravilloso precisamente porque es sumamente incorrecto en las cosas que dice. Y también va a hablar de la complicidad que no conoce de géneros, por otro lado también, ¿sí? No conoce de géneros hasta cierto punto porque en realidad lo que sostiene esa complicidad son bases teóricas muy diferentes, seguramente por la crianza que tienen los hombres, que tenemos las mujeres, y en fin. Entonces también va a hablar un poco de esa idea de complicidad y habrán visto que hay algunas venganzas pequeñas que tienen que ver hasta con esa amiga con la que se encuentra y demás, que tiene que ver con aleccionar también a aquellos que fueron cómplices, ¿sí? Porque otra vez habla de la idea de que si esto no se puede generar desde una solución colectiva, no se va a solucionar de ninguna manera. No. Ya saquemos a la cuestión colectiva a nivel femenino, colectiva a nivel sociedad. Entonces, bueno, no se va a solucionar de otra forma que no sea esa, y me parece que ese es el planteo. Exacto. Sí, pensaba en eso, en que quizá todas sus venganzas apuntan a poner a quienes formaron parte de esa situación en el lugar de quien muere, ¿no? En todos los casos ella busca que se puedan poner en el lugar de Nina y que la recuerden, porque creo que lo que más la violenta en algún punto es esa sensación de que pasó inadvertida. Sí. Claro, exactamente. Bueno, de que a alguien se le puede arruinar la vida así de fácilmente de la misma y para manera puede no significar nada.
Exactamente, que para algunos haya marcado tanto la existencia, porque digo, toda su vida se vio modificada desde la desaparición física de Nina, o sea, ella se convierte como una especie de mártir justamente de esa situación, se entrega a eso. Detiene su vida aparte, solamente para dedicarse a eso. Exacto. Bueno, eso fue todo por hoy. Este ciclo se va a volver a repetir porque nos quedamos con una lista gigante de cosas que queremos ver y que queremos mostrar. Gracias por acompañarnos. Nosotros lo disfrutamos mucho siempre, nos divierte hablar de cine. Así que no sé, nos vemos el próximo martes. Con otro ciclo, que no sabemos todavía qué es, pero les recordamos además que nadie nos da pelota cuando decimos esto, pero por favor, fíjense, también nosotros subimos los videos a YouTube de estas cositas que hacemos, o sea que pueden ir, ya les dije alguna vez, a burlarse de cómo pronunciamos los nombres de los directores, las cosas. Lo que sea. Sí. No nos importa para qué van, pero lo importante es que vayan y visiten los videos también. Sí, porque Canela se ocupa y los sube, entonces hay que hacerlo. Me parece que ayudemos por amor a mí nada más, sí. No, bueno, no, lo que iba a mencionar es que pueden meterse en la página que tenemos, que es lamonstrua.com.ar, y que hay un apartado que se llama Ciclo, La Monstrua Presenta, y ahí están todos los videos ahí acceden a todos. No tienen ni que preocuparse por buscarlos, ahí están todos ordenaditos y también tienen ahí todos los textos que vamos subiendo, que ahora estamos un poco vagas, pero que vamos de a poquito subiendo cosas. Que algunos tienen que ver con los ciclos que estamos haciendo, otros no, otros son cosas que nos habían quedado en el tintero que teníamos ganas de escribir, así que nada, eso, acuérdense, pueden ir a ver los videos a YouTube, pero siempre visiten la página primero porque de ahí es como que los deriva a todos lados. Así que el martes que viene nos vemos con un nuevo ciclo que no sabemos, todavía lo estamos decidiendo. Es octubre, el mes más lindo del año. No sé, algún nombre, sí, es verdad, es el mes más lindo del año. Pero porque es Halloween y porque es tu cumpleaños, sí. Sí, no sé si está tan bueno eso, pero bueno, en fin. Así que, bueno, nos vemos el martes que viene, no sabemos con qué, pero nos vemos, ¿sí?